Cuentan que, desde tiempos ancestrales, mujeres sabias con profundos conocimientos sobre la vida y sobre el ser humano se reunían en secreto para conspirar a favor del mal. Aquí en España, más concretamente en la zona de Galicia, de donde es oriunda nuestra queridísima Montse Cosín, a estas mujeres de oscuro proceder se las conoce como meigas, porque su propósito, dicho en galego, era enmeigar, es decir, hacer el mal a otras personas o animales, y para ello hacían un pacto con el diablo. Sin embargo, al mismo tiempo y por el otro lado, también desde tiempos ancestrales han existido muchas mujeres sabias y con profundos conocimientos sobre la vida y sobre el ser humano que se han reunido en secreto para conspirar a favor del bien. A estas mujeres no hay que confundirlas con meigas, sino que son bruxas, y se encargan de hacer el bien y de compartir sus conocimientos y su sabiduría con todas las personas que se quieran iniciar en la magia de hacer el bien. Por eso, ahora, en Más Allá del Pilates, te damos la bienvenida a una nueva reunión de nuestro gran Consello de Brusas. Una sección dirigida y moderada por Montse Cosín, en la que podrás escuchar las deliberaciones del cónclave de maestras que, en cada entrega, Montse se reunirá para hablar sobre un asunto muy concreto en el que hacer el bien a través del método Pilates. Ya lo sabes, esto es Consello de Brusas con Montse Cosín. Hola a todos, soy Montse Cosín y os quiero dar la bienvenida a un nuevo Consello de Brusas donde hablamos de temas relacionados con el método Pilates. En los consejos anteriores estuvimos hablando de los beneficios y las diferencias de Pilates realizado en el mat, en la silla y en el reformer. Y hoy nos vamos a centrar en el Cadillac y sus variantes, porque en los últimos años se han introducido en el mercado diferentes variaciones de Cadillac. Vamos a ver las diferencias y beneficios que nos aportan cada uno de ellos. Y para ello tengo el gusto de estar acompañada de estas tres grandes mujeres, tres grandes maestras que forman parte de este equipo de Brusas. Quiero dar la bienvenida a Rocío Cárceles, que está en Madrid, Barcelona. Uy, en Madrid digo yo, en Barcelona, Rocío. Perdón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Otra vez encantada de estar con vosotras. Mabel, que sí que está en Madrid. Buenas tardes, Mabel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, encantada. Y Elena Barley, que se encuentra en Córdoba, México. Buenos días para ti, Elena. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, en donde se encuentren. Feliz día. Muy bien. Pues vamos a comenzar con una introducción sobre la historia del Cadillac. El nombre original que Joseph Pilates le dio al Cadillac fue la mesa o mesa de masaje y cama. Nos cuenta la leyenda, que no sabemos si es cierta, que en los años 50 del siglo pasado, un alumno del estudio, al ver este aparato por primera vez, preguntó: ¿qué es esto? ¿Un Cadillac?, refiriéndose al coche. No sabemos si es cierto, pero lo que sí sabemos es que en los años 50 el Cadillac era uno de los coches más sofisticados de la época. Que se llame así nos ofrece una pista de la fecha de finalización aproximada. Decimos finalización porque, a diferencia de otros aparatos, el Cadillac cambió mucho durante los años. Fue el resultado final de muchos inventos que acabaron integrados de una forma magistral en el Cadillac. Hay una evolución histórica de los diferentes modelos de camas hasta la versión completa, que resultó tras 2 décadas de experimentación. También nos ha contado la historia que Joseph Pilates diseñó el Cadillac cuando estuvo prisionero en la isla de Man durante la Primera Guerra Mundial, trabajando como enfermero ayudando a prisioneros de guerra como él.
pero también se ha demostrado que es incierto por varias razones, siendo la principal la imposibilidad de conseguir muelles en los campos de internamiento. Las camas tampoco tenían cabecero. Solo eran colchones en el suelo que se recogían durante el día. Y no tenemos ningún dato que nos indique que trabajara como enfermero. Al igual que con la silla, quiso crear un mueble para el hogar, en este caso una cama, donde pudiéramos descansar y hacer ejercicio al mismo tiempo. Si vemos fotos antiguas, vemos una serie de camas que van evolucionando y va patentando entre los años 1930 y 1948. En estas camas ya incorpora muelles para el trabajo de brazos y piernas. Los muelles son vitales para el método de ejercicio de Joseph Pilates. Antes de agregar los muelles, su invento de cama no podía ser usado por personas que no podían moverse libremente. Con los muelles, la persona que usaba la cama se independizó del maestro y viceversa. El profesor ya no tenía que hacer el trabajo del muelle. Con esta ayuda, cualquier persona usando la cama podía trabajar, controlar y desarrollar su condición física por sí mismo. Se volvían físicamente más fuertes y tenían que usar su mente para controlar los muelles. De estas ideas viene una de sus camas más conocidas, la Pilates V, Sunbed o Bed Nation o cama en V, tenemos muchos nombres, que intentó comercializar sin ningún éxito. Una de estas camas se encontraba en una salita anexa a su estudio llamada Special Room, que es donde él entrenaba a clientes con problemas especiales. Así, el Cadillac se convierte en uno de los aparatos más completos a la hora de ejercitar y trabajar con los alumnos. Un dato curioso es que el Cadillac, como lo conocemos hoy, nunca fue patentado. Las otras camas sí. Según la opinión personal de Javier Pérez Pon, él estaba ya muy cansado y mayor y había gastado miles y miles de dólares en proteger sus inventos con muy poco éxito comercial. Hasta aquí esta pequeña introducción. Si queréis saber algo más, os recomiendo que escuchéis el capítulo 38 del podcast de Pilates 4K y recomendaros también la lectura del libro de Javier Pérez Pon, que nos habla sobre la historia y la vida de Joseph Pilates. Pues hasta aquí esta introducción. Voy a abrir micrófonos y vamos a hablar de los beneficios y las diferencias que nos aporta el Cadillac. Chicas, ¿quién comienza? Bueno, pues comienzo yo. A mí también el Cadillac, pues creo que para todos es un lujazo. O sea, tener el Cadillac, o sea, nos proporciona muchísimo, sobre todo al maestro. Estamos ya, el alumno no está tan bajo. O sea, que tenemos un acceso mucho más directo al alumno, sobre todo cuando son clases privadas. Y bueno, estas clases personalizadas son las únicas que pueden tener un Cadillac, porque pues en realidad, ¿cuántos Cadillacs puede tener un estudio de Pilates, ¿no? Posiblemente uno, a lo mejor dos, dependiendo del espacio. Entonces es un aparato o un equipo especial. Para mí el Cadillac representa también la simetría, el que el alumno en cualquier dirección que se encuentre, ya sea de pie, acostado boca arriba, acostado boca abajo, hincado, de lado, como sea, va a tener la guía de un cuadrado o un rectángulo que lo guía para una simetría, ya sea en el tren superior o en el tren inferior. Entonces, es un equipo que nos ayuda a mantener el equilibrio del cuerpo. O sea, me encanta. Bueno, aparte de 1000 cosas que ustedes van a aportar de seguro, porque, bueno, hay mucho que hablar del Cadillac. Así que, pues eso. Bueno, a mí lo que me fascina del Cadillac es la capacidad de realizar los ejercicios con diferentes objetivos, ¿no? Las barras, cada una te ofrece una ayuda diferente.
la descompresión con la roll bar, el punto fijo en el que te asiste para el trabajo del cinturón escapular conectado con el powerhouse para la push through, el trabajo de los muelles tan maravillosos para alcanzar ese punto de oposición y de alargamiento, el trabajo de anclaje de los brazos hacia el cuerpo para los muelles de brazos. O sea, a mí, y luego, bueno, pues el trapecio y ya los elementos de suspensión, que ya es fuerza pura. Entonces yo creo que lo bonito del Cadillac es que va de 0 a 100. De 0 a 100 depende del elemento y depende de la posición del cuerpo. Tan fácil es la asistencia en unas primeras etapas como el reto en unas etapas más avanzadas, ¿no? Entonces me parece increíble que realmente toda esa combinación de posibilidades, de elementos que hacen que puedas generar cantidad de trabajo, pues estén en un mismo aparato. Yo sobre todo, o sea, dicho esto, ¿no? Que me encanta para todos los niveles, para el nivel principiante es que me vuelve loca. O sea, me vuelve loca ese trabajo de alineamiento de columna y de descompresión de la columna cuando trabajamos los rodamientos con la barra. Eso me parece de lo más espectacular. A nivel de conciencia del cuerpo, de ese trabajo de articulación tan importante en los primeros momentos, ese trabajo de conexión del scoop sin saberlo, ya pum, estás empujando con el scoop para rodar hacia atrás. Yo creo que eso tiene un valor que deberíamos poner en alza para el instructor y decirle que es como un paso que no se debería saltar nadie para trabajar con los alumnos principiantes. Y bueno, y luego de ahí, pues analizando cada elemento que cuelga del Cadillac, podríamos hacer pues como una charla, ¿no? Pero bueno, yo quería destacar este punto aquí en el inicio. Pues yo estoy de acuerdo muchísimo con vosotras, como no, pero yo también he usado muchísimo en las clases privadas de inicio. Me parece que el Cadillac era el aparato, pues porque lo primero que hacemos es eso, la descompresión de columna, la conciencia corporal, lo que has dicho tú, Rocío, la alineación que ha dicho Elena. O sea, nos estaba dando de una manera indirecta, ya el alumno estaba recibiendo una información a través del sentido espacial al colocarle dentro del aparato. Y entonces ya nos estaba ayudando muchísimo como profesores, ya nos estaba echando una mano en no explicarle tanto, sino que la propia sensación le estaba llegando de una manera indirecta. En comparativa con el Reformer, pues es una plataforma inestable. Una plataforma inestable siempre crea. Yo sigo enseñando clases grupales y cuando quieren abrir el carro en el footwork siempre les digo, no muerde, puedes abrirlo, porque es una cosa que se mueve que no te das cuenta que está debajo de ti ese muelle, no eres consciente. Entonces, en cambio, todo lo contrario para las personas mayores, como bien dices, tanto sea para un nivel de inicio con alguien limitado de movimiento como alguien atlético, el Cadillac ofrece todas las posibilidades. A mí de siempre ha sido mi aparato preferido. Para mí el Cadillac me parece, me sienta fenomenal, juega, yo creo que es completamente funcional, juega con todo y todo lo demás me parece divino, pero el inicio con el Cadillac es espectacular. Y luego encima los instructores, lo que decimos, no estamos agachados, estamos en el nivel, por lo cual también nuestra espalda está protegida, que no es poco. Yo, aparte de todo esto, que bueno, totalmente de acuerdo, y yo también es como mal uno de mis aparatos preferidos, y yo por la mañana me levanto y me pongo en el Cadillac. Yo añadiría, aparte de las necesidades especiales, o sea, que ayuda a cada persona a encontrar esa biomecánica. Por ejemplo, en el handrest, si no tienes esa conexión del brazo a la espalda, al tórax, el añadirle esa resistencia y encima en una superficie fija, esa conexión de la mano a la cinta,
luego eso te ayuda cuando estás en el mat, esto es lo que tengo que sentir. Y lo mismo, o sea, todas las combinaciones, el teaser con la barra push-through, o sea, te ayuda a subir, pero luego tienes encima puedes aislar la biomecánica del hombro, de la cintura escapular, y puedes meter ahí además el movimiento de las piernas, o sea, tiene muchos empujes. Pero quería añadir la importancia del trabajo en asimetría, o sea, que los muelles están separados. Entonces, el que el muelle está separado también nos ayuda pues a trabajar con las asimetrías o de cada persona o de una lesión o personas con escoliosis. Yo tengo mucha gente mayor, entonces no pueden trabajar las dos piernas a la vez porque no tienen la fuerza o las condiciones que sean. Entonces, el poder trabajarles simplemente con una pierna en una superficie estable donde están como en un mar, eso yo creo que es un valor incalculable. Y que podamos mover los muelles más arriba, más abajo, según la condición física de cada persona, eso también es maravilloso, porque es lo que decís, puedes estar trabajando desde con una persona lesionada, una persona mayor, un atleta, y según el rango de movimiento de cada persona podemos ir adaptando los muelles en diferentes alturas y también según lo que nosotros queramos trabajar, si es la estabilidad o si es la movilidad. Entonces, para mí tiene un valor absolutamente incalculable. Vamos, todo. O sea, podría decir también más cosas, pero doy la voz porque va el siguiente. No, a mí me parece también genial. O sea, lección número 1, o sea, puedes trabajar ya de lleno a la postura, o sea, con unos ejercicios de pie. O sea, no tenemos ni siquiera que bajarlos, que subirlos, simple y sencillamente de pie. Un push-through que nosotros conocemos casi en un nivel mucho más avanzado, pero simple y sencillamente llevar los muelles hacia atrás, conecta tu abdomen, conecta tu powerhouse, o desde esa posición bípeda hacer un roll down, no con la barra, no sé con ustedes, muchas veces el sentarnos a una persona mayor, a un señor grande con panza o aún sin panza, o sea, sentarnos es complicado muchas veces. Entonces, estos ejercicios que tiene tanta variedad en esta posición de pie, es impresionante cómo podemos empezar a descubrir ese hilo conector que los va a llevar definitivamente al powerhouse, a la espalda, a la fortalecimiento de brazos, de espalda, de posición, sin siquiera saberlo, como decían ustedes. O sea, inmediatamente el muelle es un peso directo al powerhouse. A mí me encanta. Y tiene mayor amplitud de rango de movimiento también. Sobre todo los legs sprints permite una amplitud que el reformer se pierde en la forma, es mucho más contenido. Y incluso de brazos, de apertura, esto que estamos hablando de todo, o sea, amplitud de rango de movimiento en las extremidades nos lo ofrece con mayor facilidad para quien lo tenga o para quien quiera buscar ese trabajo. El reformer es más cerrado el trabajo, es más dentro. Yo quería contar una anécdota que, bueno, que vosotros la sabéis, pero bueno, a lo mejor le ayuda a los que escuchan el podcast. Es que cuando mi padre realmente perdió muchísimo la movilidad con una estenosis muy severa en la columna lumbar, más, estenosis también, o sea, con una cifosis exagerada, yo me planteé llevarle un reformer con torre a su casa para empezar a trabajar y me fue imposible trabajar con el reformer. Es decir, solamente la hiperlordosis que tenía en la zona cervical, el movimiento del carro que le producía ese vaivén que era más bien mareo que nada,
me fue imposible trabajar con ese tipo de dolencias en el Reformer. Así que empecé a trabajar con él en el Cadillac y es un poco lo que habéis dicho, ¿no? Y tú antes, Montse, empezar con una pierna, al empujar con el muelle, con una pierna, trabajando la movilidad a la vez que la fuerza y la resistencia y el empuje, luego la otra, luego pequeños puentes con la barra, luego, ¿sabes? Y de otra manera hubiera sido imposible empezar con pila y mucho de pie también, que quiero añadir, mucho de pie por detrás de la torre para trabajar un poquito todo el trabajo del powerhouse, porque casi no podía subir la cabeza porque tenía un vientre prominente también y poco fuerza. Por lo tanto, esa herramienta que realmente funcionó y mejoró y tuvo su progresión, no hubiéramos podido hacerla con otro aparato en esa situación. Y entonces, eso también creo que es una anécdota que el instructor puede valorar como que realmente con gente que está pues eso, muy débil o tiene patologías, es que no hay otra forma casi de empezar. Si quieres, hombre, con el suelo, poquito a poco, fundamentos, pero se trata de que la progresión sea rápida, se trata de que le pongamos un punto de oposición para que genere más fuerza y genere ese trabajo y la progresión sea más rápida. Entonces, bueno, solo quería contar esta anécdota porque es verdad que era el único aparato con el que realmente se podía avanzar y se podía progresar en unos niveles, vamos, casi negativos, ¿no? Sí. Yo tengo ahora un montón de gente y cada vez más, gente más mayor. Y en este caso tengo una señora que, bueno, lleva conmigo un montón de tiempo, pero ha tenido ahora muchas lesiones, la han operado de la columna, no podía andar y ahora la trae su hijo y viene con un andador, o sea, entra aquí con un andador. ¿Dónde la trabajo? En el Cadillac. La manera de sentarse, también el enseñarle cómo tiene que tumbar para que vayan perdiendo el miedo de levantarse y subirse, porque al fin y al cabo digo, Edna, tú te tienes que acostar en la cama y te tienes que levantar de la cama. Entonces, enseñarles, el Cadillac también es una herramienta para enseñarles cómo se tienen que sentar, cómo se tienen que tumbar, cómo se van a rodar. Eso ya es un ejercicio tremendo para mucha gente. Y ahí empezará, o sea, lo que es la movilización escapular con la barra push-through, que estén tumbados, añadirle esa pequeña resistencia. Todo eso para mí tiene un valor incalculable que, como decía Rocío, no lo tiene ningún otro aparato. Ningún otro aparato. Y luego también las cantidades, yo creo que la posibilidad de estiramientos es infinita en el Cadillac. Podemos usar desde los muelles, el trapecio, la barra push-through, las palos de arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, a todos los niveles, desde la persona principiante hasta una persona más atlética o una bailarina, dependiendo los niveles, las posibilidades de trabajar lo que es la movilidad o la flexibilidad también es muy valiosa. A mí me gustaría añadir la eficacia de este aparato. O sea, todo lo que tiene el aparato tiene un uso específico y que puede ser de muchas maneras, o sea, puede ser de todos los niveles, no nada más un estiramiento. Hay el estiramiento junto con la fuerza, o sea, no es, este es un ejercicio de estiramiento, estás utilizando toda la fuerza cuando estamos logrando un estiramiento completo, ¿no? Se me hace increíble la cantidad de ejercicios que existen en este aparato. Y también quiero mencionar muchísimo que antes pensábamos que muchos ejercicios habían sido inventados por el contemporáneo, y en realidad no. Todos esos ejercicios existen en el método clásico tradicional. Es como los utilizamos, es un poquito diferente, ¿no? Pero la cantidad de ejercicios que tienen ahí es impresionante para todos niveles, o sea, como lo decías, hasta para un atleta de élite olímpica, así como para el señor que no puede caminar. Se me hace que es un must, o sea, es un deber, el de veras estudiar este aparato al máximo, o sea, no nos quedemos con el reformer nada más, no nos quedemos con el suelo, sino que
nos atrevamos a tener más información de lo que podemos lograr con nuestra clientela en este aparato, que es fenomenal. Y luego la serie, o sea, todos los ejercicios antes de empezar con las modificaciones, o sea, todos los hanging ejercicios, a mí el valor que tienen esos ejercicios no los encuentras en otro aparato. Y yo creo que ahí el trabajo de la fuerza del brazo, el agarre de las manos, o sea, ahí tiene un valor que ese agarre de las manos no se trabaja en ningún aparato. La conexión de la mano y de la conexión de la mano al hombro, a la cintura escapular, toda esa fuerza de agarre, y ahí es la integración de todo el cuerpo. Y esos ejercicios son muy, muy avanzados y requieren de mucha fuerza. Y ahora que están puestos de moda todos los pull-ups, pull-downs, pull no sé qué, pull no sé cuántos, chicos, o sea, hazme un pull-up perfecto en el Cadillac, a ver quién puede hacerlo y desde dónde y qué tienes que activar y el core y, o sea, esos ejercicios para mí, o sea, son absolutamente maravillosos, son la integración de todo el cuerpo. Uh-huh. A mí me parece avanzadísimo el Cadillac, por lo que estamos diciendo, me parece que demuestra una vez más el vanguardismo y la mirada de este señor, de este hombre, o sea, su cabeza de ingeniero, que puedes adaptar el muelle más alto, el muelle más bajo, dependiendo del ángulo de la persona, la estatura de la persona, o sea, que nos da tantísima información, y lo que decíamos al principio, le da tanta información a nuestro alumno que nos ayuda muchísimo en nuestra calidad de la clase. Pero la pena ahora, por contrapartida, es el volumen del aparato. Por eso no hay tantos estudios de pilates que puedan solventar clase grupal con el Cadillac. Pero siempre hay remedios, o siempre hay posibilidades para seguir trabajando, manteniendo el espíritu del Cadillac. Porque ahora ya sabemos, están de moda la ball unit o bien el springboard, o sea que y el problema es que está fenomenal porque los muelles funcionan igual, la persona está en el suelo, puede articular la columna, hay un montón de cosas que funcionan, pero lo que casi el profesor yo creo en mi experiencia, y creo que es una cosa importante a comentar, es que se ha perdido la alineación. Porque la referencia que nos da el aparato con las barras superiores paralelas, que te hace sentirte ya colocado, el espacio vital ya te está dando un sentido espacial, eso no lo tienes en el suelo con unos muelles flotantes, porque la referencia espacial no la recibes. Eso por una parte me da pena. Pero bueno, siempre puede haber remedios para encontrar soluciones, de poner en la caja larga del reformer, ponerla encima de la colchoneta y usar la barra breathing para ir articulando la columna. O sea que siempre se han ido y seguiremos buscando alternativas para mejorar y aproximarnos a ese trabajo de Cadillac para que no se pierda ese valor, creo, no sé. Ahí estoy yo luchando para que eso se mantenga. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo que decíamos también, que no se pierdan esos ejercicios, porque hay tanta variedad, o sea, tanta variedad, que dices, wow, o sea, es reciclarlos. Muchas veces nos quedamos con esta cantidad de ejercicios que hacemos, que ya los tenemos estándares, pero hay otros ejercicios que vale la pena investigarlos, vale la pena resucitarlos y utilizarlos, para que no se pierdan, no se queden en el olvido. Sí, yo no sé. Arriesgarnos también como instructores, arriesgarnos también, porque a veces en nuestra época o cuando nosotras empezamos, éramos tremendamente, a lo mejor, o excesivamente prudentes, me voy a arriesgar a decirlo, y ahora vas a cualquier gimnasio o ves otras clases o ves otros y les ves que el alumno hace más cosas de lo que tú puedes imaginar. O sea que también tenemos que depositar, creo, la confianza en nuestro alumnado, porque hay veces que nos pueden sorprender, aunque con cierta prudencia siempre partimos de ese principio, pero que a veces tengo la sensación de que a veces nos hemos quedado un poquito por detrás y quizás podemos ir un poquito más hacia adelante con esos ejercicios que se nos han quedado en el olvido porque nos han parecido más complicados o más arriesgados o alguna cosa.
No sé si estás de acuerdo. Bueno, sí, 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 yo sé. Yo creo que ahora el mercado y un poco los estudios que predominan las clases en grupo, es verdad que hay un 70% de clases de Reformer, pero también se está dando paso a las clases de torre, ¿no? Es decir, también Sí. como un elemento más, como una herramienta más para crear más variedad en las clases y que no sea siempre Reformer, 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 sino que tenga ese punto donde puedas variar con esos elementos tan maravillosos que te ofrece todo lo que hay en una torre, que al final tienes las dos barras en la torre, tienes los muelles de brazos y muelles de pierna, y bueno, faltan las barras superiores, falta la barra de trapecio, pero hay infinidad de ejercicios que puedes hacer. Y si Infinidad. estructura bien la clase, podemos empezar desde tumbado, descomprimiendo, puedes después irte a sentado, después arrodillado, después del lateral y puedes generar una estructura de clase bonita, buena a nivel Lógica, de ¿no? Sí, lógica, que lógica. tenga una progresión, que todos los planos los estés trabajando, incluso la extensión y por lo tanto, yo creo que también es nuestra misión como maestras, ¿no? También difundir a nuestros alumnos que realmente son clases que pueden ser muy completas cuando se hacen con un hilo conductor, por Sí. supuesto. A mí me gusta siempre que las cosas tengan un poco de lógica, como decía Mabel, ¿no? Es decir, la lógica de para qué se utiliza cada elemento en la torre, para qué te va a servir mejor la barra de roll bar o para qué la push-through. A mí la push-through me parece una maravilla para el trabajo escápulo-costilla. Me parece espectacular. La sensación, la fuerza, el empuje, el ángulo de trabajo con el que tú puedes trabajar. Y eso al final es recuperar unos patrones biomecánicos maravillosos. Entonces yo creo que es lo que decís. Vamos a eso, a tener un poco esa visión de que, oye, las clases de torre son clases perfectamente equilibradas para hacer un gran trabajo y no hay por qué combinarlas con el mat. O sí, depende un poco, puedes hacer un poco, crear también, ¿no? Pero que ya la torre en sí es una clase con cara y ojos y con un buen trabajo equilibrado y un buen trabajo de cualidades que podemos trabajar como en otro aparato. Sí. Yo además no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo me he encontrado en el problema al dar las formaciones que mis alumnos llega el momento de Cadillac y están todos muy perdidos y no pueden practicar en Cadillac. No sé, es que en el estudio en el que voy es que no hay Cadillac, es que no hay Cadillac, es que tal. Entonces se queda ahí un vacío porque no tienen dónde. Entonces yo es lo que les he recomendado y cambié la mente. Digo, bueno, esto es el pero practicar en las torres, o sea, intentar en los estudios, y muchos estudios ahora ya han puesto la torre, que les da también una amplitud de clases. El tener otra herramienta más. Entonces, la mayoría de los ejercicios no puedes hacerlos de arriba, pero conviertes el reformer en un mat y ahí pueden hacer la mayoría de los ejercicios, o sea, te quitas el hang, todos los colgando, pero el resto pueden hacerlos prácticamente todos. Entonces, es muy recomendable que practiquen en el mat usando las herramientas de la torre, por así decirlo. No sé si estáis de acuerdo, no sé si habéis tenido el mismo problema, pero yo me he encontrado con el problema del Cadillac. Y luego otra cosa que también me ha pasado es la importancia de la seguridad. O sea, en el Cadillac tienes que tener 1000 ojos como profesor por el tema de la seguridad, con la barra push-through, con los muelles, el cómo colocar al alumno, el dónde tiene que estar tu mano, sobre todo cuando estás con... Entonces es fundamental que los profesores estén súper atentos en cómo colocan al alumno cuando están trabajando, sobre todo con la barra push-through. Y esto pasa igual en la torre que en el Cadillac. Porque a mí me ha llegado en algún examen que de repente, no lo practico en la torre, digo, es exactamente igual, o sea, tienes que tener la misma seguridad, porque como pase algo y salga disparado y el alumno pierda el control, la barra va y ahí puede haber un accidente gordo. Entonces,
muchísima seguridad cuando se está trabajando con la barra push-through. No sé si estáis de acuerdo o no. Totalmente de acuerdo. Y eso viene otra vez con todo lo que hemos platicado en podcasts anteriores, que viene con el control, con el enfoque y también el maestro saber cuáles son los comandos que tiene que seguir el alumno, ¿no? O sea, no te me... vamos todos juntos, sobre todo si va a haber una clase en grupo, porque cuando, bueno, es una clase privada o personalizado, entonces el maestro tiene que estar muy al pendiente, pero también, o sea, tiene que uno ir dando esa seguridad al alumno para que lo haga, porque no vamos a estar siempre haciéndoles el baiting, o sea, sino que se empoderen. Pero yo también quería... los ejercicios de extensión. En este fin de semana que estuve yo con estos dos grandes ahora sí que de pilates old fashion, o no old fashion, pero old school, que son Peter Fiasca y Jerome Weinberg, fue impresionante la cantidad de ejercicios para apertura sobre todo en el Cadillac, y no nada más en el cisne o el push-through, sino cómo utilizaron toda la periferia de este aparato para abrir. Y el último ejercicio que ustedes han de saber también, y que por eso que se me había olvidado, es el Titanic. O sea, simple y sencillamente agarrar las barras y abrir. O sea, una delicia para terminar una sesión. No hay más, simple y sencillamente abrir el pecho, sentir ese estiramiento y cómo esa puede ser una progresión para ejercicios muchísimo más complicados, pero eso lo puedes usar desde el primer día que viene un alumno, y no necesariamente tenemos que ir a un cisne para hacer extensiones. Así que me recordó otra vez todas las posibilidades que existen para trabajar todos los planos de movimiento. Súper. Siempre recordar, y siempre la mirada de cualquier colega o cualquier maestro siempre nos va a abrir los ojos, siempre estamos aprendiendo. Por eso no nos aburrimos, porque somos apasionadas y apasionados de que nos están escuchando. Es infinito. Y además, como está muy relacionada, la postura está muy relacionada con los hábitos sociales, pues también a mí me parece que zoológicamente me parece interesante pues la evolución que hemos visto a lo largo de los años. La gente cada día tiene el cuello más débil porque está todo el día mirando al móvil. No sé si habréis observado que cada vez hay más gente joven recibiendo clases de pilates. Esa parte que está de moda, les duele la espalda porque no tienen fuerza, no están derechos nunca, no están bien sentados nunca. Entonces, todas estas cosas, verlo con con nuestra actividad de ejercicio físico, a mí me parece interesantísimo explicarles qué es la fuerza. La gente hace años creía que la fuerza era solo levantar peso. Y ahora hay muchas maneras de entenderlo, y nuestro Pilates tiene todos esos requisitos, todos esos ingredientes. Pasa, se desconoce el tema del hanging, el tema del trapecio, se desconoce porque el mercado tiene problemas para el volumen del Cadillac, pero ahí le recuperaremos, no le vamos a dejar olvidado. Sí, y yo recomiendo, o sea, no es que recomienda, y además es que son temas económicos, muchos estudios o por falta de dinero o por falta de espacio, pero aunque se tengan las torres o los con torres o las springboard, si pueden ahorrar y comprarse un Cadillac y tener un Cadillac, al menos un Cadillac en el estudio para necesidades especiales o para que prueben toda esa serie de ejercicios, la verdad es que merece la pena, porque va a enriquecer muchísimo el conocimiento del método y de la práctica personal. Bueno, yo creo que también una de las cosas por la que quizá utilizan menos la torre o los ejercicios del Cadillac los instructores es porque, o por lo menos yo me doy cuenta en mis alumnos, es que nosotros damos
la secuencia del MAT y del Reformer, como que la tienen muy clara, se trabaja mucho, sabemos los niveles, las series, pero el Cadillac, como por ejemplo en mi caso, en mi escuela, lo tratamos como necesidades individuales, es decir, vamos a observar al alumno para determinar en la parte ya final qué vamos a hacer específicamente, y la torre o Cadillac forma parte de ese bloque. Entonces, es verdad que se quedan como lo que decías, ¿no? Con un poco de miedo a trabajarlo con una sesión completa. Entonces, yo les animaría a decir, bueno, a ver, se puede utilizar como parte de necesidades individuales, sobre todo con alumnos en secciones privadas, porque claro, es lo que te da pie a después llevarle por los diferentes aparatos en la parte final para elegir los más convenientes para tu debilidad, pero en grupo hay que sacar esa clase adelante, ¿no? Y entonces, bueno, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo siempre digo que Cadillac tiene un orden que flota en el aire, y lo digo mucho, ¿verdad? Entonces, que aunque no está escrito, no está plasmado como en el MAD o en el Reformer a nivel fotográfico, pero pues normalmente siempre se comienza por la roll bar, ¿no? La roll bar, que es una barra de rodamiento, como su nombre indica, pues entonces es un poco el inicio, ¿no? De comenzar un poco calentando esa columna, activando un poquito el centro, y después yo creo que van los muelles de brazos y muelles de pierna para dar un poco más de activación, más de alargamiento, más de ese trabajo un poquito más dinámico. Y después nos vamos a la push-through, en la que realmente vamos a seguir trabajando, pero un poco más cerrados, ¿no? Un poquito más con una guía que va cerrada, ya que la barra va por un rango, pero no te ofrece ese desplazamiento. Y luego, claro, si tuviéramos el Cadillac completo, no nos iríamos arriba a colgarnos, ¿no? Que es la parte final, como el colofón de la clase. Entonces, bueno, si estáis de acuerdo conmigo, pues me gustaría a lo mejor que con estas pautas ya los instructores se animaran un poco a, mira, vamos a montar esta secuencia para terminar, no vamos a terminar colgados, sino desde la lámpara por la torre, porque no hay nada arriba, pero bueno, para menos un guión para que ellos digan, pues mira, me voy a hacer una clasecita con estas pautas, ¿no? Oye, bueno, Sí. Además, que también usen sus conocimientos, que usen su imaginación. Hay muchísimos elementos, entonces pueden construir una clase perfecta y maravillosa simplemente usando el Cadillac o la torre, como tú dices. O sea, Pero ¿por qué no usar el orden del match? Transferirlo. De ahí ya tienes la guía. sí. Es verdad, porque es un comentario interesante, el vacío que te produce por dónde empiezo y sobre todo por dónde empiezo puede estar claro, pero cómo continúo, que quedan 50 minutos de clase, esa es la dificultad. Pero quizás teniendo detrás de respaldo el orden del MAT, dicen, bueno, pues empiezo y voy siguiendo articulación, de articulación voy a flexión, de flexión me voy a extensión, y voy y sigue con los planos y buscas los ejercicios y los vas encontrando seguro. Sí. Así Es es. buena idea, sí. sí, es más. Pues chicas, vamos a ir acabando. No sé si queréis añadir algo más. Que se animen a estudiar. O sea, que Miren, preparar las clases es lo que, ese es el éxito y ese es el gusto y esa es la satisfacción día a día de ver crecer el alumnado con tu trabajo personal. Y bueno, o sea, utilicen ahora lo que existe todo esto en línea. Entonces, si no sabemos demasiado, bueno, contacta a cualquier maestro que ellos prefieran, que tengan el conocimiento, de seguro que los pueden ayudar. Una clase en línea, una clase de grupo, lo que quieran, pero que se animen a seguir estudiando. Y que, así como decía Mabel, ¿de dónde empiezo? No es la creatividad, no quiere decir que voy a cambiar el ejercicio. La creatividad es cómo lo voy a hacer. Sin cambiar el ejercicio, ¿cómo voy a diseñar esta clase? Así como lo mismo que decían ustedes, ¿no? Rocío, Monse, no cambien, simple y sencillamente, sigan estudiando para que puedan ser más creativos en sus clases. No sean
tan cuadraditos, no seamos tan cuadraditos, como dice Mabel, ¿no? Muchas veces ahí sí nos quedamos, pero creatividad, que sean divertidos, y divertidos sin tener que irnos a un desplazamiento de, o sea, perder el control de la clase, sino que se haga amena, que se haga bien, que investiguemos nuestro cuerpo. Así que pues eso. Efectivamente. Y también quería añadir, por ejemplo, en el último uno de los maratones, Elena, ¿te acuerdas? Yo tuve que dar una clase de Cadillac, no sé si alguna de vosotros también, y tenía un Cadillac y una torre. Y hice los mismos ejercicios usando el Cadillac y usando la torre. Con el trapecio usé una pelota, pero la clase fue exactamente igual en los dos, con lo cual se puede hacer, y mi recomendación es que lo hagan, que lo practiquen y que diseñen esas clases. Pues chicas, ¿qué os voy a decir? Que mil gracias. Estaríamos hablando aquí años. Que espero que gracias a nuestros oyentes que lo disfruten y que hayan aprendido algo, que yo creo que sí. Que muchísimas gracias, que nos vemos, nos escuchamos en el siguiente. Gracias. Gracias a todos, María. Gracias, besitos. Fuerte abrazo y seguimos adelante.